Saludos mis estimados amigos. Hoy vamos a hablar de la educación a distancia. La educación a distancia pues tiene sus orígenes desde que el hombre es hombre, desde que el hombre apareció en la tierra. El hombre siempre ha tenido la necesidad de educar, de transmitir sus conocimientos, de transmitir sus experiencias. Y el hombre de las cavernas al que yo me estoy refiriendo en el día de hoy, para hablar un poco de la historia de la educación a distancia, pues él encontró la tecnología de información y comunicación adecuada en, en aquella época de las cavernas. Y eso fue a través de la roca y de la escritura de los jeroglíficos. Con estas herramientas o con esta tecnología que tenía en ese momento a su alcance, pues él dejó grabado los mensajes, dejó grabada parte de su historia, dejó cuáles eran sus actividades, cómo cazaban sus animales, y de esa manera pues el hombre de las cavernas comenzó a hacer la educación a distancia, al punto que a pesar de la distancia del tiempo y del lugar, hoy en día todavía podemos apreciar aquel conocimiento que el hombre de las cavernas en su momento nos dejó. Entonces, y el hombre pues ha hecho uso de diferentes herramientas a través de la historia, a través de en la época que les ha tocado que vivir, pues ha podido utilizar las herramientas o las tecnologías que están en ese momento a su alcance, y con ellas ha podido hacer educación, y por supuesto ha logrado llevar también la educación a distancia. Revisando el diccionario de la Real Academia Española, para encontrar la definición de lo que es la educación y lo que es educación a distancia, pues por supuesto tuvimos que buscar estos conceptos o estas definiciones por separado, palabra por palabra, y una palabra pues nos llevaba a otra, y esa otra, y a otra, y a otra, hasta que logramos un cúmulo, una gran cantidad de conceptos o de definiciones, y con todas ellas pues logramos armar nuestro concepto. La primera palabra que buscamos fue educación. Educación la define el diccionario de la Real Academia Española como la acción y efecto de educar. Y educar nos dice que es dirigir, encaminar, doctrinar. Y dirigir nos dice que es guiar. Y doctrinar nos dice que es instruir a alguien en el conocimiento o enseñanza. Y instruir nos dice que es enseñar, comunicar. Y enseñanza nos dice que es un conjunto de conocimientos. Y el conocimiento lo define como el entendimiento, la inteligencia, el saber. Y el saber la define como estar instruido, tener la habilidad o la capacidad de hacer algo. Y comunicar la define como conversar, transmitir. Y transmitir como trasladar. Y distancia la define como espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos. Y el lugar lo define como una porción de espacio, sitio o paraje. Y finalmente el tiempo lo define como una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un presente, un pasado o un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Con todo este conjunto de conceptos que hemos desglosado o que hemos revisado del diccionario de la Real Academia Española, pues nosotros podemos armar nuestro concepto entendiendo un poco mejor cada uno de ellos, y así entendiendo lo que es la educación a distancia. Y podemos decir que la educación a distancia es la acción de transmitir a alguien o a un conjunto de personas un conocimiento o un conjunto de conocimientos, sin importar ni el lugar ni el tiempo. Entonces, este concepto pues nos ayuda a tener más claro lo que es la educación a distancia. Revisando otros conceptos, por ejemplo, pudimos buscar
o leer un documento publicado por García Aretio en el año 2001. García Aretio es un profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que ha publicado una gran cantidad de documentos referentes a la educación a distancia. Y él nos dice, la enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutorías o asesorías que, separado físicamente de los estudiantes, propicia en estos un aprendizaje independiente y cooperativo. Fíjense que en el concepto de educación a distancia entregado por García Aretio, pues nos dice, lo primero que nos dice es que la educación a distancia está siempre acompañado de un sistema de tecnología de información y comunicación, un sistema tecnológico. Y también nos dice que la educación a distancia se da a través de la comunicación bidireccional. Y este concepto hago un alto aquí porque es importante que podamos separar o entender lo que es información y lo que es comunicación. La información es unidireccional. Por ejemplo, este video que estoy grabando en este momento y a ustedes les está llegando esta información que yo les estoy dando, es información. Y es unidireccional porque va solamente de mi persona hacia ustedes, pero no hay forma en que ustedes me den un retorno a mí, haya un feedback entre el emisor y el receptor, y luego el receptor se convierte en emisor y el emisor un receptor. O sea, cuando se logra ese sistema perfecto bidireccional entre el receptor y el emisor, es cuando hay comunicación. Cuando no, como en este caso, usted está viendo el video pero no me puede decir nada, ahí lo que hay es información. Entonces es importante eso porque luego la comunicación nos va a llevar a otro concepto muy importante, muy bien establecido en la educación a distancia, que es la interacción. La interacción es cuando intercambiamos, interactuamos ideas, conocimientos, saberes. Entonces, y en ese momento se da la comunicación y en la comunicación se da la educación. Entonces es importante entender lo que es comunicación y lo que es información y que es bidireccional. Por otro lado, nos dice García Aretio que puede ser masiva y efectivamente podemos ver que a través de la educación a distancia nosotros podemos llegar a una persona o a un conjunto de personas. Dice aquí que está basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos. Es una cantidad de recursos como por ejemplo con los que podemos desarrollar los contenidos. Los contenidos son pues la información que podemos compartir con nuestros participantes, con nuestros estudiantes, ¿no? Pero también las actividades que podemos realizar, y esas actividades pues son las que nos van a permitir hacer la evaluación. Entonces no es solamente llevar información o hacer una comunicación, sino que en la comunicación, en la interacción, puede haber en ese feedback una evaluación. Y es la forma que nosotros tenemos para poder medir la transformación del hombre. La información o el conocimiento, la educación a través de la comunicación permite hacer eso, la transformación del hombre. El hombre el ser humano, en la medida que comienza a estar más formado, más instruido, pues empieza a cambiar. Y esos cambios los podemos revisar, los podemos medir a través de las evaluaciones. Y la evaluación se ve a través de la comunicación o de la respuesta, del feedback que se da allí. Entonces, importante que todo eso está o lo evalúa García Aretio en su concepto como tal, pues, y dice que debe estar apoyado por una organización. En este caso nosotros estamos apoyados por la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar, por la División de Investigación y Posgrado y por el Departamento de Innovación Tecnológica, que hay unas tutorías y asesorías, bueno, son las que yo voy a tratar de hacer con ustedes, de ser su tutor o su asesor virtual y de mostrarles, ayudarles a
obtener pues este conocimiento de cómo gestionar un campus virtual y cómo gestionar un aula virtual. Para poder gestionarlo, pues tengo que primero conocer qué es y para qué sirve, cómo se ha utilizado, todas esas cosas. Entonces, bueno, dice que está separado físicamente de los estudiantes. Efectivamente, nosotros estamos en diferentes distancias, no solamente en el espacio de la porción territorial entre donde yo estoy y donde están ustedes, la distancia del espacio, sino también del tiempo. Este video yo lo estoy grabando hoy y ustedes lo van a poder ver dentro de 3 semanas más o menos. Entonces se van a dar cuenta que hay una distancia también físicamente, tanto en el espacio como en el tiempo, y que propicia el aprendizaje independiente y cooperativo. Cada uno de ustedes va a poder obtener un aprendizaje al ver el video. Este video es más como un recurso didáctico, como una práctica, donde yo estoy tratando de llevarles a ustedes este conocimiento de la historia de la educación a distancia, que ustedes van a obtener independientemente cada uno un aprendizaje, pero que luego también lo podemos hacer cooperativo cuando hagamos la comunicación o la interacción a través del conocimiento adquirido del video en un foro virtual donde podamos intercambiar diferentes ideas, y en el intercambio de ideas de cada uno de los participantes del curso y este video que yo les estoy entregando, pues existe un aprendizaje cooperativo.